Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas en esta noche, 25 de septiembre del año 2025, cuando son las 20 horas 32 minutos aquí en la ciudad de Cacequí, con una temperatura aproximadamente de 16 grados. Agradecidos al Señor por este día, agradecidos a Dios por sus bendiciones, por su amor, por su misericordia, por su bondad con cada uno de nosotros. Queremos en esta noche continuar compartiendo una palabra de Dios con todos ustedes. Y en esta noche continuamos en el libro de Primera de Samuel, capítulo número 7. Capítulo número 7 de Primera de Samuel. Pero antes tenemos que rever, para poder engancharnos en el tema de hoy, el capítulo número 6 en sus últimos versículos, el 20, el 21 y posiblemente el 19. Pero lo que sí encontramos es en el 19, que Dios entonces decidió matar a los de Bet-Semes, ¿sí? Así como usted lo ha escuchado, Dios decidió matar a los habitantes de Bet-Semes. ¿Por qué? Porque miraron adentro del arca. ¿Qué había dentro del arca? Estaba la vara de Aarón, que había florecido, estaba también allí el maná y estaban también las tablas de la ley. Pero nadie tenía la autorización para abrir el arca y para mirar lo que allí existía. Si hay algo que el ser humano no sabe cumplir, son las reglas. Y principalmente el pueblo cristiano en el día de hoy. El pueblo cristiano no quiere honrar a Dios, sí quiere ser honrado por Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. El pueblo no quiere obedecer la palabra de Dios. El pueblo quiere cuestionar la palabra de Dios. El pueblo quiere adaptar la palabra de Dios a sus propios deseos o a sus propias concupiscencias. No quieren obedecer la palabra del Señor. La palabra del Señor es para ser obedecida. Queremos ser bendecidos, obedezcamos la palabra del Señor. Si obedecemos la palabra del Señor, dice el Señor allí en Josué capítulo número 1, que seríamos prosperados y bien sucedidos. Prosperados y bien sucedidos. Todo lo que nosotros fuésemos a hacer iría entonces a prosperar cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor. En esta tarde andaba repartiendo algunos folletos y me encontré en un terreno que estaban construyendo, donde el terreno es propiedad de una pastora, estaba un pastor también allí, y me llamaron para orar por aquel lugar. Y recordando la palabra de Dios, justamente cité la promesa del Señor a Abraham, que donde él colocara su pie, aquel lugar sería bendecido. Entonces pregunté allí cuántos de nosotros creemos en la palabra de Dios y estamos con nuestros pies sobre este terreno. Entonces sí declaramos este terreno bendecido en el nombre del Señor. Porque son promesas de Dios para nuestras vidas. Si nosotros pisamos Vanderlei en la ciudad de Pelotas, buenas noches, feliz aniversario. Feliz aniversario en esta noche. Tem churrasco en Pelotas hoy. Se llega a ver fumaça aquí de Cacequí. Que Dios bendiga poderosamente a nuestro hermano Vanderlei, a nuestra hermana Rosa en la ciudad de Solimar, Uruguay. Que Dios la bendiga poderosamente en esta noche. Que la gracia de Dios venga sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Bien. Voy a anotar aquí para no olvidarme de orar por nuestro hermano Vanderlei, que hoy está de cumpleaños.
Si no, después me olvido. Decía entonces que donde ponemos la planta de nuestros pies, allí entonces ese lugar va a ser bendecido. Es una promesa del Señor. Ahora, para que esto venga a tornarse una realidad en nuestras vidas, debemos de caminar con integridad con el Señor. Recordemos a Job, a Daniel y a Noé. La palabra de Dios dice que eran hombres justos, temerosos de Dios, apartados del mal, hombres íntegros. Hombres íntegros, es lo que dice la palabra del Señor, y es eso lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Ahora, el pecado del pueblo de Bet-Semes fue querer mirar lo que había dentro del arca. Curiosidad. ¿Y cuántos están hoy dentro de la casa de Dios por curiosidad y no por el verdadero Dios? Quiero ir allá para ver lo que hacen, quién canta, quién predica, quién está allí adentro. Quieren satisfacer su curiosidad, su ego, en fin. Y el pueblo de Bet-Semes justamente quiso hacer esto. Y la ira de Dios vino sobre aquel pueblo. Estamos bajo la gracia de Dios hoy. Si no fuese la gracia de Dios, ¿qué sería de nosotros? Enviaron entonces esos mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla vosotros. Llevadla vosotros, porque aquí estamos muriendo. Llevadla vosotros. En otras palabras, la iglesia no es para mí. La iglesia no es para mí. Es para otros. Que congreguen otros. Yo no necesito congregar para creer en Dios. Esa es una cosa que se oye muy a menudo en nuestros días de hoy. Y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, ciudad situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ya vamos a ver por qué su lamento. ¿Por qué su lamento? Habían perdido la comunión con Dios. Habían perdido el símbolo más sagrado de la presencia de Dios, que es el arca. El arca de la alianza del Señor. El arca del pacto del Señor con su pueblo. El símbolo más sagrado que había en todo Israel, perdieron para los enemigos de Israel. Por negligencia, por irresponsabilidad, por incredulidad y por llevar negligentemente las cosas de Dios. ¿Por qué perdemos la presencia de Dios? ¿Por qué Dios se aleja de nosotros? El Espíritu Santo de Dios nos abandona. ¿Por qué? Por nuestra negligencia. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Los hijos del sacerdote Eli eran dos hombres totalmente irresponsables. No estaban aptos para cargar el arca. No estaban aptos para adorar al Señor.
Y por esta razón viene una desgracia sobre la nación de Israel. Ahora están pasando para Kiriat Jearim. Allí van a nombrar a Eleazar, su hijo. ¿Hijo de quién? De Abinadab, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que el arca llegó a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Allí escogieron a alguien para que cuidase el arca de Jehová. Allí nadie fue atrevido de querer abrir el arca para ver lo que había dentro. Allí respetaron al Señor. Pero el pueblo estaba lamentándose. ¿Por qué? Porque estaban en pecado. Versículo número 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él serví, y os librará de la mano de los filisteos. El pueblo de Dios había perdido el arca, pero además de haber perdido el arca, se habían vuelto al ocultismo, a la brujería, a la hechicería. Se habían vuelto al ocultismo, a las tinieblas. Estaban adorando a la diosa Astarot de los filisteos. Es algo hasta curioso. Los filisteos adoraban a Dagón también. Pero estaban en guerra contra los filisteos y están adorando a dioses ajenos. Dejan al Señor de lado. Esta es una historia que vuelve a repetirse. La historia siempre se repite. Y en nuestros días de hoy, muchos abandonan su congregación, abandonan la palabra de Dios. Algunos han abandonado ministerios. Otros se han ido detrás de otras religiones, dejando al Señor de lado. Pero dentro de todo este embrollo que hace, todavía quieren recibir las bendiciones de Dios. Quieren las bendiciones de Dios sobre sus vidas. Hacen todo un embrollo. Abandonan al Señor. Se van detrás de otros ídolos. Y después quieren bendiciones del Señor. Agustina, buenas noches. Que Dios te bendiga poderosamente en esta noche. Que la gracia de Dios esté sobre ti, sobre Joel, sobre toda tu familia. Que Dios los bendiga poderosamente allí en la ciudad de Artigas. Y a nuestro hermano César aquí en la ciudad de Rosario. Que Dios lo bendiga poderosamente y que bendiga a toda su familia, a toda su generación. Bendiciones de parte del Señor. Dejan al Señor de lado, van detrás de ídolos, van detrás de hechiceros, van detrás de brujos, van detrás de cartomantes, van detrás de gitanos, van detrás del ocultismo y quieren servir al Señor. Todavía hay algunos que invocan al nombre del Señor por la mañana, pero en un determinado horario de la mañana o están frente al televisor o están escuchando la radio para ver lo que va a decir su horóscopo. Sí, claro que sí. Y quieren que Dios les bendiga. Y creen que están haciendo las cosas correctamente. Acuérdense de la ciudad de Bet-Semes.
Dice la palabra de Dios aquí. No soy yo que lo estoy diciendo. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque cometieron una herejía. Ir detrás de otros dioses es abandonar al Señor. Y hay mucha gente hoy en nuestros días, hoy 25 de septiembre del año 2025, existen personas que tal vez en esta noche están congregando, están en su congregación, están en su denominación, pero salen de allí y dan una pasadita por el ocultismo para ayudar. Porque creen o se han metido en la cabeza, se autoconvencieron de que todo viene de Dios. No se engañen, no todo viene del Señor. Y el pueblo de Israel estaba en ese pecado terrible de la idolatría. Y se lamentaban: el Señor nos ha abandonado. Primero, habían perdido la presencia del Señor. Dejaron que el enemigo les robara la presencia del Señor. Dejaron que el enemigo les robara el arca. Y todavía se van detrás de Astarot, una diosa que era adorada a través de cultos obscenos, donde existía prostitución, orgías y de todo un poco. Y el pueblo de Dios estaba metido en eso. El pueblo de Dios estaba en ese gran embrollo. Y querían bendiciones. ¿Cómo vamos a querer bendiciones si queremos adorar a Dios y al diablo? ¿Cómo quieres? ¿De qué manera piensas que Dios te va a poder socorrer, te va a poder ayudar cuando estás sirviendo al diablo también? Entonces, los hijos de Israel quitaron a los Baales. Adoraban a Baal también. A Astarot, dice la palabra de Dios. Y sirvieron solo a Jehová. Se decidieron por el Señor. Se decidieron por el Señor. Estamos viviendo tiempos que debemos de tomar una decisión seria. O servimos al ocultismo o servimos al Señor. Ahora el pueblo de Israel decidió servir al Señor. Ahora que el pueblo se arrepintió, va a venir una restitución sobre ellos, porque se arrepintieron de sus pecados. Sin arrepentimiento no sucede absolutamente nada en nuestras vidas. Vea bien. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Va a interceder por el pueblo. Va a elevar su oración al Señor. Va a buscar al Señor poniéndose en lugar del pueblo. Eso es un intercesor. El intercesor es cuando nos ponemos en el lugar de la otra persona y sentimos el mismo dolor que la otra persona siente. Eso es ser un intercesor. Ponerse en el lugar del otro. Es tener empatía, para utilizar una palabra más moderna. Y se reunieron en Mizpa. Y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Un reconocimiento. Contra Jehová hemos pecado. ¿Cuántos no reconocen sus errores o sus pecados? ¿Cuántos continúan caminando felices y contentos?
pero con una sobrecarga de pecado sobre sus hombros. Ya no pueden más. Nosotros vamos camino a la perfección. Pecar, pecamos. Pero existe el arrepentimiento. Pero hay algunos que para ellos pecar es algo normal, como ser mentiroso, por ejemplo. ¿Existen cristianos mentirosos? Existen, sí. ¿Y qué dijo Jesús? Que nuestro hablar, nuestras palabras, lo que sale de nuestra boca, debe ser sí o no. Más de eso procede del maligno. El sí o no. Es simple. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. El enemigo no descansa. El enemigo no descansa. Carla, buenas noches, buenas noches. Aquí en la ciudad de Casequí, Carla Elizabeth, Luciana Elizabeth, Luciano y Víctor Emanuel, que Dios los bendiga en esta noche. El enemigo no descansa. Recordemos que ellos se habían apoderado del arca del Señor. Sufrieron con tumores, con ratones. Algunas traducciones dicen que era hemorroides que ellos tenían como consecuencia del pecado de haber llevado el arca del Señor. Tuvieron que hacer una ofrenda en oro, tuvieron que devolver el arca y se retiraron, se fueron, humillados y derrotados por el Señor. Pero el enemigo no descansa. En cuanto el pueblo de Israel estaba sirviendo a Baal, en cuanto el pueblo de Israel estaba sirviendo a Astarote, en cuanto tú estés sirviendo al ocultismo, en cuanto estés encendiendo velas para imágenes mudas, muertas, de papel, de barro, de hierro, de yeso, de lo que sea, en cuanto estés pagando ofrendas cerca del río, con tierra de cementerio, en fin, en el lugar que esté, el enemigo te va a dejar tranquilo. Parece que todo va yendo muy bien. Claro que va yendo muy bien, porque vas de la mano del enemigo y él te va llevando con astucia y con engaño al infierno. Es eso lo que sucede. Ahora, cuando deciden volver al Señor, el enemigo se va a levantar. Y ahí es donde entra la oración. Ahí es donde deben estar dispuestos los intercesores. Clama a Jehová nuestro Dios. Clama al Señor por nosotros. Y allí estaba Samuel intercediendo, dirigiendo, enseñando a aquel pueblo. Ese es el deber, ese es el trabajo de cualquier persona que se llame líder de un pueblo, que esté al frente, que sea responsable por ese pueblo. Debe de interceder por el pueblo que Dios ha colocado en sus manos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron a pelear con los hijos de Israel en el momento del sacrificio, en el momento de la adoración, en el momento de estar en la presencia de Dios. El enemigo se presenta para sacarte de la presencia de Dios.
Pero allí había alguien que estaba sacrificando, que estaba adorando, que estaba exaltando el nombre del Señor Dios. ¿Y qué sucedió cuando llegó aquel enemigo allí? Dice la palabra del Señor: mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso su nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. El Señor te ha ayudado. ¿Has reconocido esto? ¿Has declarado con tu boca? ¿Has dicho alguna vez: Ebenezer, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová? Hasta aquí nos ayudó el Señor. Recuerdo cuando vi por primera vez esta palabra Ebenezer. Lo vi en una casa en la ciudad de Artigas. La casa tenía, con letras de bronce en el frente, decía: Ebenezer, Ebenezer. Recién estaba dando mis primeros pasos y corrí a las misioneras a preguntarle el significado de aquella palabra. Y ahí entonces me llevaron a 1 Samuel, capítulo número 7, y para que también pudiera leer y entender la historia de esta palabra Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y en esta noche puedo decir esto abiertamente: hasta aquí nos ayudó el Señor. Cada día que pasa deberíamos de repetir esta palabra. Y así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. El mal, el enemigo, la maldición no va a entrar más en tu casa si te vuelves al Señor, si llevas la presencia del Señor para tu casa. El mal no va a entrar más en tu casa. Problemas vamos a tener, sí, en cuanto estemos aquí, pero el enemigo no va a entrar más en tu casa. Pero sí no podemos bajar la guardia. Debemos de vigilar, debemos de estar atentos, debemos de estar en la presencia del Señor, debemos de revestirnos de la armadura del Señor, debemos de cubrirnos con la sangre de Jesucristo, estar preparados siempre para la batalla, para la guerra, para la lucha. Porque si el enemigo se levanta y tú estás con Dios, como dijo el apóstol Pablo: mi vida está escondida en Cristo y Cristo está escondido en mí, el enemigo se levanta para caer, solamente para caer, porque Él está debajo de nuestros pies. De lo más interesante, y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Vea bien, versículo 14. Y fueron restituidos a los hijos de Israel.
las ciudades que ellos habían perdido. 25 de septiembre, año 2025. Vamos a pensar por un momento que hemos perdido del 1 de enero hasta el día de hoy. ¿Qué el enemigo te ha robado? ¿Y por qué te ha robado? ¿Por qué perdiste aquello que Dios te dio? ¿Qué te ha robado el enemigo? Pero la buena noticia es que hay restitución. Y el Señor quiere restituirte aquello que has perdido por haberte apartado del Señor o por haber buscado al Señor de una manera equivocada. Hay muchas personas que buscan al Señor de una manera equivocada. Entonces tienen solamente a perder. Pero en esta noche el Señor quiere restituirte aquello que has perdido. Sueños tal vez hayan muerto, pues en esta noche el Señor te va a resucitar esos sueños para que los vea transformarse en realidad. ¿Qué tal un momento de meditación y de arrepentimiento? Primero de todo, arrepentirte por haber oído la palabra de Dios negligentemente, o por hacer las cosas del Señor negligentemente, por haber perdido aquello que por derecho te pertenecía, pero lo perdiste porque tampoco estabas en comunión con el Señor. Pero la misericordia de Dios es tan grande que Dios restituye cuando existe un verdadero arrepentimiento y una vida con el Señor. El cristianismo no es ir a la iglesia con una Biblia bajo el brazo, que ahora ya ni llevan más la Biblia bajo el brazo porque la llevan en el celular, que es más fácil. Estar allí, pero no tener vida con el Señor. Que podamos arrepentirnos y que podamos clamar al Señor para que Él venga a restituir aquello que hemos perdido. Padre, en esta noche, Señor, quiero adorarte, quiero glorificarte, Señor Dios Todopoderoso. Que la gloria, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre tu vida. Que puedas en este momento meditar, hacer una autoevaluación de tu vida espiritual y ver en qué áreas has fallado al Señor, has dejado al Señor o lo has cambiado por cosas que no tienen valor alguno en tu vida espiritual. Que en esta noche puede existir un arrepentimiento y que puede existir primero de todo una restauración, una restitución de la presencia de Dios sobre tu vida. Que en esta noche esa restitución de la presencia de Dios sobre tu vida, la presencia del Espíritu Santo sobre tu vida, venga a ser una realidad. Que venga a existir una restitución en tu ministerio, aquello que el Señor te ha llamado a hacer y no lo has hecho. Que el Señor venga a tener misericordia y venga a restituir aquello que has perdido desde el 1 de enero hasta este 25 de septiembre del 2025. Que el Señor venga a mirar para tu vida, que el Señor venga a tener misericordia y compasión y venga en esta noche darte una gran victoria, colocar paz en tu corazón, confirmarte algunas cosas
que todavía existían dudas en tu corazón respecto a determinados asuntos de tu vida. Que el Señor venga a confirmar, que el Señor te venga a dar revelación a través de su palabra. Que el Señor venga a alzar su rostro sobre ti y que venga a poner en tu corazón paz sobre todas las cosas. Mi Dios, en esta noche también queremos orar por nuestro hermano Vanderlei en la ciudad de Pelotas. Dios mío, está completando un año más de vida. Que tú vengas a bendecirlo. Que tú vengas, oh Dios, exaltarlo en este día, Padre. Que tú vengas a conceder los deseos de su corazón. Que cada petición, cada sueño de nuestro hermano vengan a convertirse en realidad. Fortalece su vida física y su vida espiritual. Dale gracia, dale sabiduría, Señor, para que cuando Él abra su boca, sea, Señor Dios, para proclamar tu evangelio y que almas vengan a ser convertidas. Bendice a su familia, bendice a su casa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados y queridos hermanos. Que la gracia, que la paz del Señor sea sobre sus vidas. En el día de mañana, 7 de la mañana, estamos aquí nuevamente con la Biblia, el mate y el amanecer. Y por la noche, 20 y 30 horas, estamos aquí nuevamente con la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Será hasta mañana.